yo pensaba que el mundo había que cambiarlo, que no estuviera tan loco. Y me lo he pasado en ese trajín todos estos años, desde que tenía 18 años hasta ahora que tengo 81. Y el mundo no ha cambiado. Yo iba siempre a la universidad con la guitarra, por si acaso, ¿no? Y entonces un día llego a casa, estaban todos comiendo en el apartamentito donde vivíamos en San Bernardino y le dije, miren, yo creo que no voy a ir nunca más a clase. Yo creo que me voy a dedicar a cantar. Y se acabó. Entonces, bueno, me hacen una entrevista, una señora francesa, una periodista francesa, y ella empieza a hablarme de mi carrera para arriba y mi carrera para abajo. Yo sé, ¿qué carrera? ¿De qué me está hablando? Lo importante es que te recuerden, no cómo. Si eras buena, si eras mala, si eras buena cantante, si eras pésima, no. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth. Open Insurances. YM Accesorios. Celebration by C&A. Tropicana, Posada en Los Roques. Jorge Matamoros, Makeup Artist, El Hombre Filtro en Madrid. Alfa Copas, el lugar para tus eventos. Hotel Wellington, hotel y spa en Madrid. La Santa en Madrid. Mexican and Wild, excelente comida y coctelería 100% mexicana. Déjate asesorar en JJ Matamoros Organic Beauty en Madrid. Restaurante La Cachapera en Madrid y Barcelona. Focatelli, il piacere di una buona focaccia en Madrid. La Pepa de Chamberí, sabor auténtico y ambiente acogedor. El sitio perfecto para tus eventos en Madrid. Pagus, Pasta and Grill, tradición calabresa en Madrid y León. Only You, Boutique Hotel en Madrid. Musicland, tu estudio de grabación en Madrid. Qué emoción me da esta entrevista, me llega profundamente al corazón porque tengo un recuerdo, le dije, lo voy a compartir contigo cuando comencemos la entrevista, porque recuerdo ir en el carro con mi papá y mis tíos a un sitio de playa y escuchar una canción de una voz que me llegaba al alma, tendría algo así como 6 o 7 años. Luego a esa voz le puse cara. Esa cara me impactó una mujer bellísima con un pelo negro, una sonrisota hermosa. O sea, una mujer tan bella que cante así, que cante como desgarrada del corazón, para que una niña que no tenía ninguna aproximación con la música, ni mucho menos, sintiera lo que esta mujer estaba cantando, incluso con una canción que a lo mejor no me identificaba, pero que me llegaba. Definitivamente estamos hablando de alguien que nació para hacer lo que hace. Es sin duda alguna de las representantes más importantes de la música latinoamericana. Una mujer que ha recorrido el mundo, no solamente ella, dando los pasos en físico, sino también con su música, respetada, reconocida. Además, una soñadora, una mujer de ideas, una mujer con peso específico, no solamente raro y distinto en sus tiempos, cuando ya llenaba las aulas de las universidades más importantes, los sitios, los espacios de los grandes pensadores, de los grandes revolucionarios, sino que todavía a estas alturas, solo con edad cronológica, porque es eterna y su espíritu es joven, sigue siendo una mujer referencia. Así que me siento muy, muy honrada. Le agradezco a la vida y a Dios de poder sentarme con esta señora maravillosa. Por favor, un aplauso a Soledad Bravo. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Aquella señora que cantaba era una joven cuando ella tenía 7 años, obviamente. Ahora soy una señora de 81 años que le gusta cantar. Ahora canto como una mujer de 81. Por favor, quisiera mucho. Mira, Soledad, te cuento esta historia porque ahora me conmuevo. La canción Son de Sangrado, por supuesto. Mi papá es cubano, te cuento. Ah, sí. Y entonces, por supuesto, además es timbalero. Claro, como timbalero le fue muy mal, le tocó trabajar en las cosas normales. Pero es un tipo, además, de absoluta conciencia de la música cubana, de la trova cubana. Después de esto voy a salir hablando de ti con él y contarle. Hubiese querido hablar antes de la entrevista con él, porque seguro me iba a decir cosas maravillosas. Así que tú marcaste parte de mi historia, de mi vida, y sin duda vi en ti una mujer que yo hubiese querido ser.
porque creo que las mujeres tienen que estar llenas de ideas. Ya tú sabías cómo romper el molde de una manera, ¿no? No tenía la menor idea, porque si hay algo interesante en la manera de actuar un joven, como era el caso mío cuando era joven, era el ímpetu, la locura, el no importar nada. Y después llegar a esta edad y pagar las consecuencias. La que no te haya importado nada. ¿Qué tanto te importan, ahora cuando lo dices, qué tanto te importan las cosas ahora? ¿O han dejado todavía de importarte mucho menos? No, mira, la verdad es que hay un momento en la vida en que uno quiere cambiar el mundo. Pero el otro día estaba en casa y mandé un tuit muy divertido que decía, cuando tenía 19 años, fui a ver una película que era una comedia americana, donde estaba Mike Rooney, en fin, toda una cantidad, una playa de actores de la época. Y esa comedia se llamaba El mundo está loco, loco, loco. Me reí hasta la saciedad. Disfruté de la comedia enormemente. Yo pensaba que el mundo había que cambiarlo, que no estuviera tan loco. Y me lo he pasado en ese trajín todos estos años, desde que tenía 18 años hasta ahora que tengo 81. Y el mundo no ha cambiado. El mundo está cada día más loco que antes. Así que cálmate, Soledad. Cálmate, Soledad, bájale dos, Soledad. Cálmate, mira, Sole. Soledad, eres una mujer profundamente actualizada, sin duda eres quizás en su momento cuando estabas más joven, porque sigues estando joven, eres un alma vieja, pero ahora que estás menos joven, entonces eres como un alma joven, es así como que vas como el viento, ¿no? A donde tiene que ir a favor, y hablabas de lo orgánico, utilizó la palabra, la entrevista tiene que ser orgánica, no sin antes haber brindado, porque tú sí sabes vivir, o sea, a ti te gustan tus cosas, te gusta la música, te gusta estar con el momento, Sí. lo vives a plenitud, Como ¿no? dicen los españoles, yo me pongo pachucha total si no estoy encima de un escenario. Ujú. Y cada vez es menos pisar los escenarios. Es lógico, además. Entonces, yo pienso que uno se pone mal cuando no está en el escenario. Mira, para decirte una anécdota, yo vine aquí a España hace 2 años y medio, casi 3 años, después de que me había dado COVID y estaba, pero que tuve que aprender a caminar y todo. Y justamente mis sobrinos Enrique y Katy decidieron que yo tenía que salir de ese marasmo donde tuve que aprender a caminar. Y decía, no, es que yo no puedo ir, yo no puedo ir, yo no puedo ni caminar, ¿qué es? Bueno, el caso es que vine y la verdad es que cuando vi el escenario, era enorme y el piano estaba lejísimo. Y estaba una mesita con un vaso de agua que era el que yo tenía que tomar si tenía sed. Y cuando lo vi desde bambalinas dije, hasta ahí tengo que ir yo. Bueno, en fin, que eso es duro, pero una vez que pisas el escenario, te transformas, te transformas y eso es maravilloso. Yo estaba en casa de mis sobrinos viviendo y me tropezaba y me caía y me dolían las piernas y no podía caminar por efectos del COVID. Y entonces llego al escenario, hago todo fantástico. Claro, caminaba un poco así, se notaba, pero no importaba, yo estaba ahí y estaba cantando. Además tenía amigos fabulosos, estaba Pablo Milanés, estaba mi amiga Martirio, Wow. estaba Nacho Iscaray, estaba Julio Fowler, estaba, bueno, no sé, un montón de gente a la cual había invitado y yo estaba cantando con ellos. Entonces eso me inspira y se me olvida que no me responden las piernas. Claro. Ahora sí, ahora estoy mejor. Mosca, ¿eh? Bendito Dios. Claro, porque hay una elevación, hay una absoluta, Sí. como que el cuerpo físico ya no pesa. Ya Pero las cosas- para contarte la anécdota, es que llego yo después de todo eso, que cuando llego al camerino llegué así con los pies, ay, no podía ni caminar. Bueno, llego así. Cuando llego a casa de mis sobrinos, me dice mi sobrino, farsante. Y yo digo, ¿por qué?
porque aquí no podías caminar ni nada, ya te vi, bailaste y todo en el escenario. Mira, esos momentos en el escenario se viven muy rápido, se viven intensamente mientras los estás pasando, pero al mismo tiempo son como microsegundos. A mí siempre me llama mucho la atención eso que sienten artistas como tú, absolutamente, que están, a mi juicio, dotados. No sé qué dice el público. Muy orgánico, Soledad. Aquí estamos muy orgánicos. ¿Qué se siente estando allí? Es vida, si pudieras ponerlo en palabras, tú que eres una mujer además tan fluida. Mira, yo tengo siempre mucho miedo antes de salir, de toda la vida. He visitado escenarios, los más grandes, los más pequeños, en el mundo entero. Al principio, con mi guitarra y mi cuatro, muy osada. Luego, con más acompañamientos, depende de la evolución mía a través de los años, de la evolución musical. Y la verdad es que el tanteo de la comunicación con el público empieza desde el primer instante. Tú caminas, te pones ahí y ya sabes ese público que está ahí cómo te está recibiendo. Y de acuerdo a esa recepción, tú actúas, porque así es la comunicación. A mí pocas veces me ha fallado, siempre ha sido una cosa bella, siempre ha sido una entrega total, pero ha habido públicos absolutamente fríos y uno no haya que hacer para poder, no sé, empatizar, estar contento. Es una especie de tour de force que cuando pasa un poco, 5 o 6 minutos o un cuarto de hora, ponte tú, y ya empieza la gente como a coger calor ahí. Ahí dice, bueno, ahora sí, ahora nos entendemos. Qué bonito. Pero hay Sí. momentos con el público en que tú entras y de ahí ya sabes todo el amor que hay ahí y todo el amor que tú le vas a dar. Mira, de todos sabemos que tú eres española de nacimiento, Absolutamente. pero venezolana hasta Sí, las sí. metras de corazón. Sí, porque yo soy una cantante venezolana, yo no soy una cantante española. Tú le preguntas a alguien en España, ¿es una cantante? No, yo soy una cantante española, pero no cantante, una mujer que nació en España y que vivió toda su vida desde su infancia en Venezuela. Entonces yo soy una cantante venezolana que nació en España. España para mí es algo que está en el recuerdo y que es el recuerdo de mis padres. El recuerdo donde es atávico. Yo, por ejemplo, con la España actual no tengo nada que ver. Tengo que ver con la España anterior, con la España peregrina, con la España que se fue cuando Franco. Entonces yo desarrollé toda mi vida en Venezuela. Yo fui a la escuela, yo fui al liceo, fui a la universidad. Mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, mi juventud, mi madurez, es totalmente venezolana. Por eso mucha gente que se entera de repente que yo nací en España dice, ¿pero qué? Si Soledad es más venezolana que la arepa. Bueno, es verdad, es verdad. Y yo creo que la arepa me debe respeto. Busquemos la arepa, Soledad. Dices algo bonito porque además muchos pueden contar una historia similar, ¿no? Que hicieron para hablar de Venezuela, en este caso, su país, porque al final, donde creces, donde están tus vivencias. ¿Qué recuerdas de tus padres? Porque uno nunca quiere dejar el sitio en donde se siente cómodo y nació. El ser humano al final no se va a ir de donde es feliz. Pero frente a las circunstancias, que además es la causa mayor, ¿qué recuerdas de tus padres decir de esa España que te haya quedado a ti? De su experiencia, porque la tuya, evidentemente. Como hija Bueno, fue mira, es lógico. Uno es un niño y lo trasladan a los sitios y uno no tiene ni la menor idea de lo que va a acontecer ni de lo que va a pasar. Uno es un niño que es feliz si tiene los padres al lado. Si tiene los padres al lado, que son el bastón, que es la seguridad, que es todo, pues tú no te vas dando cuenta. Aunque yo siempre he tenido un recuerdo de mi infancia logroñesa, triste, era triste porque no había nada, era la posguerra. La posguerra española fue muy dura y mi padre estuvo preso 5 años.
cuando termina la guerra, que fue una desbandada, agarran a todos esos milicianos por los picos de Europa y tal y qué sé yo. Y mi padre estuvo en varios penales. Hay uno que nunca recuerdo el nombre, que ya no está él para preguntárselo, claro. Pero los penales donde estuvo preso mi padre, el penal de Burgos, La Rínaga en Bilbao, y mis hermanos nacieron, bueno, en el 35 y en el 36, justo en la época plena de efervescencia de la guerra, de levantamiento militar, en fin, todo eso. Yo soy absolutamente de la posguerra. Nací en el 1943 a finales, con lo cual todavía no cumplo los 82 porque eso va a ser allá en noviembre. Y la verdad, Marian, es que llegar al trópico fue lo máximo para mí, porque yo venía de la grisura, claro, del abandono, de dejar lo tuyo. Mi padre y mi hermano mayor se fueron primero a Venezuela. Y mi otro hermano, mi madre y yo, nos montamos en un barco de carga que se había habilitado para pasajeros. Y de ahí, bueno, yo creo que no tardaron tanto las carabelas de Colón, porque te juro, mira que el barco estaba pésimo, se accidentó en Vigo, por la primera vez en mi vida en Lisboa vi un negro y yo estaba fascinada, porque fascinada, una persona negra que tenía uno de esos metros, ¿no? De esos de metal, que se encogen y se estiran, sí. Y yo que era así, él me hacía así, y me daba en la nariz. Ay, para mí, bueno, ahí empezó mi gloria hasta que atravesamos el océano y llegamos a los montes, a esos hombros de América, según el gran poeta español Rafael Alberti. Llegamos y vimos los hombros de América, con su sol radiante. ¿Verdad que esas sensaciones se pueden Es maravilloso, sentir? Es algo que muchas veces le he comentado a mí misma, ¿no? Y ya lo tengo como que lo digo. Yo era una niña que llega y ve los hombros de América con ese sol radiante, donde no existía el terminal de pasajeros, sino que tú tenías que bajar en el muelle directamente y ver a los caleteros, torso desnudo, con sus cosas, sudando, y ver aquel sol, ¿no? Y muchas veces digo que yo, sin saberlo, ya conocí a Reverón entrando a... Los colores, ¿no? Del Caribe. Es maravilloso. Para mí, eso me marcó para siempre. Ha sido mi conducta ser una mujer de ahí, de Venezuela. La música. Cuando dices, epa, esto se me da. ¿Cuándo empieza de verdad eso en ti? ¿Desde muchachita cantabas, los instrumentos? Sí, yo recuerdo que en la cubierta del barco yo era muy tremenda, ¿no? Era bastante tremendita. Después ahora que estoy seria porque no me queda otra. Estoy más seriecita, creo que me he enseriado un poco. Pero cuando era chiquita realmente era tremenda. Y mi hermano, que en paz descanse, el que nos acompañaba en esa oportunidad, que no era el mayor, era tremendísimo, era de los que se montaba en el palo mayor, y entonces tenía que ver toda la tripulación detrás del tipo. Bueno, el caso es que cuando yo estaba encubierta, tal me daba por cantar. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, ¿no? Y eso era así. Claro, la gente le llamaba la atención y me hacía ruedo los pasajeros, porque yo estaba allá abajo, en la bodega, porque había primera, segunda y tercera en Mosca. Pero cuando esa niña salía ya a cantar a la gente. Alegrarle el momento. Sí. Pero eso lo recuerdo yo y me hace gracia porque lo recuerdo y digo, bueno, en ese momento yo no me daba cuenta, pero después, retrospectivamente, sí, me doy cuenta de que llamaba la atención. Llamaba la atención aquel ángel. Una niña estrella. No, chica, no. Pero con para estrella, nada. cuando digo estrella, Bueno, estrella es
sabes, que tiene luz propia. Que... Haber nacido con la estrella en la frente. Ya después, bueno, viene esas etapas que para todos son La aborrecencia. determinantes. La aborrecencia. La aborrecencia. Viene esa cosa en donde entre las hormonas, lo que te rodea, sabes, los cambios, aquella cosa. No, ¿Cómo recuerdas esa no, mira, yo adolescencia? canté siempre. Recuerdo que al llegar a Katia, que fue nuestro primer lugar donde vivimos, al llegar a Katia, yo era un problema para mis padres, porque mi papá y mi mamá no sabían dónde ponerme, en qué colegio, ni qué nada. Seguramente, y bueno, me pusieron que si en el San José de Tarve, que si en no sé dónde, en el Paraíso, pero yo no me adecuaba a ninguno. Y algún alma cariñosa y sabia les sopló al oído a mis padres que lo mejor es poner al niño al lado de donde vives. Entonces, yo... claro, lo más práctico. Claro. Y fue así como estudié en el Colegio Divino Maestro en la avenida Sucre de Katia. Y yo me iba caminando y tal. Ahí ya empecé yo a cantar en el colegio también, porque donde quiera uno cantaba sin darse cuenta. Exacto. ¿Entiendes? Tú cantabas porque sí, porque era tu naturaleza, como el escorpión. Claro. Y la verdad es que lo seguía haciendo cuando estaba en el colegio, cuando nos mudamos, que nos mudamos a San Bernardino, me pusieron también en uno bien cerquita de la casa y también ahí cantaba, me acuerdo que en un acto de esos culturales de escuela, ¿no? Y yo estaba en 5º grado, sí, ya estaba en 6º. Había un acto cultural y a mí se me ocurrió disfrazarme como de llanera. Ay, no, me puse mi blusita de llanera, mi faldita de llanera, pero no me puse alpargatas, sino unos zapaticos de tacón, así chiquiticos, y me agarraba la faldita y empezaba, por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Y además yo hacía tan. Le metiste tu toque. Sí, le metí el arreglito. Y bueno, ahí comienza todo, ¿no? La verdad es que siempre estaba cantando y cuando llegué al liceo, mucho mejor. Porque cuando estaba en 2º año de bachillerato, un maestro de castellano dijo, el que sepa hacer algo, que lo diga ¿no? Y yo estaba en el liceo Rafael Urdaneta de Manduca Ferrequín. Y que diga, ¿no? Y yo dije, a mí me gusta cantar. ¿Para qué? Eso fue genial. Hasta reina del liceo salí. Además que siempre fuiste una mujer muy guapa, Soledad. Bueno. No, claro que sí. ¿Qué dice el público? ¡Sí! Sigue estando muy guapa. Una mujer además con... Porque eso hace una hembra grande, con peso específico, ideas. Es decir, bellísima. Yo recuerdo el pelo negro, una sonrisota, una carota. Eso también ayuda. Ayuda. Bueno, ahí fue maravilloso porque tuve la oportunidad de formar un conjunto musical en el liceo. Entonces éramos muy solicitados en los juegos interliceístas del Espelosí, del Racetti, de todos los liceos de Caracas, Andrés Bello, todos nos solicitaban. Los muchachos del liceo Rafael Urdaneta, que esa muchacha canta buenísimo. Bueno, y ahí cantábamos cosas de moda. Por ejemplo, cantábamos cosas de que en aquella época estaban de moda los platters y los imitadores de los platters eran los 5 latinos. Entonces nosotros cantábamos las cosas de los 5 latinos. Sí. ¿No? Cantábamos ¿Te pagaban cosas, por eso o no? boleros, ranchera, lo que fuera. Estabas tú. Todo. De ahí Dicen el yo creo primer que de chicharro. ahí me viene la versatilidad que tengo para cantar múltiples géneros. Claro. Ya después a nivel profesional, donde de verdad dices esto es lo que yo voy a vivir, esto es lo que a mí me gusta hacer. No, nunca, y eso lo digo siempre porque es absolutamente cierto, nunca en la vida pensé que yo iba a ser cantante. Nunca. Yo era más feliz siendo una cantante amateur, ¿no?
porque para mí era lo más natural estar cantando y tal y qué sé yo, pero lo profesional nunca se me había ocurrido. Nunca, nunca, nunca. Y empecé incluso a ser profesional sin darme cuenta, Ujú. a recorrer el mundo sin darme cuenta que yo era una profesional. Un poco retrasada, ¿eh? Entonces me tocó en el año 79 cantar en París 10 días en el Teatro de la Ville, en el Teatro de la Ville. Y recuerdo que yo iba a hacer muchas entrevistas por aquello de que era una venezolana que venía con su cuatro, con su guitarra, a cantar cosas latinoamericanas, venezolanas, etcétera, y cosas españolas, porque mi gran influencia en aquel momento de la vida era mi queridísimo Paco Ibáñez. Entonces, bueno, me hacen una entrevista, una señora francesa, una periodista francesa, y ella empieza a hablarme de mi carrera para arriba y mi carrera para abajo. Yo sé, ¿mi carrera? ¿De qué me está hablando? Y ahí fue cuando se me cayó la locha y dije, que esto es una carrera. Esto es una carrera, te lo juro que eso fue así. Wow. Me quedé impactada de mí misma de que yo nunca hubiera sabido que eso era importante y que era una carrera para mí y que iba a ser mi modo de vida siempre. Ujú. Y que de eso iba a vivir, y que en eso iba a trabajar, y que en eso iba a crear, y que iba a buscar esto, iba a buscar lo otro, iba a hacer todo lo posible porque fuera bueno, por hacerlo mejor, por investigar, digamos, lo tomé como una carrera. Pero fue esa mujer la que me hizo que cayera en cuenta Qué increíble esos de que por actores ahí de la va la vida, ¿no? cosa, fíjate, ya yo llevaba tiempísimo cantando y no me había dado ni cuenta, Genial. había cantado en México, en Argentina, en Centroamérica, en Perú, en todos lados. Y la primera vez que vengo a Europa, que canto acá, en el año 76 en España, y que tengo mucho éxito, tampoco me había dado cuenta, pero como estaba cerca a París, y fue ahí donde yo me enteré en el Teatro de la Ville, cuando yo vi esos pósteres, esos afiches gigantescos rodeando todas las partes, yo decía, ¡ay, Dios mío! Esto es en serio, Ay, dijiste tú. ¿Y la, eso es. y la arquitectura? ¿Ah? ¿Estabas estudiando arquitectura? Yo estaba Ujú. estudiando arquitectura porque una amiga mía que estaba en el liceo quiso estudiar arquitectura y yo dije, bueno, sí, ok, me voy a inscribir ahí. Pero yo hice, mira, no hice arquitectura en el fondo porque la descriptiva, no era porque no tuviera aptitudes, ¿no? Sino que la descriptiva pudo conmigo. Y entonces, entrando en la escuela de arquitectura, que era preciosa, de nuestro querido Villanueva, yo me sentaba en los banquitos que había al principio, con mi trenza, mi guitarra, y ahí hice banquito 1, banquito 2, banquito 3, cafetín 1, cafetín 2, cafetín 3, Demasiado. y el teatro experimental de Ujú, arquitectura. ujú. El teatro experimental de arquitectura que me dio la oportunidad justamente de salir a cantar de distinta manera que lo estaba haciendo en la universidad, donde cantaba en los pasillos, cantaba en humanidades, en medicina, fui madrina del conjunto de ingeniería, participaba en los shows de arquitectura, digamos que era todo alrededor siempre de la música. Y yo me puse yo iba al teatro de arquitectura, que era un sótano de la escuela de arquitectura, donde un grupo de jóvenes hicimos un teatro maravilloso. Y claro, ¿dónde tenía que estar yo? Donde hubiera cultura, donde hubiera Claro. cultura, donde hubiera arte. Y de ahí fue cuando Sofía Inver, la periodista muy famosa en Venezuela, que después creó nuestro gran Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, ella le fascinó lo que hacían esos muchachos y me llevó a programas que ella tenía institucionales en un canal que no existe ahora, que es el Canal 5, Ujú. que era del Estado. Y luego más adelante, cuando ella junto con Carlos Rangel hizo un programa de la mañana de opinión, llevó a esta chica con la guitarra
a cantar todas las mañanas. Empezaba yo cantando a las 7 de la mañana, pero eso lo hacía antes, ahorita no. Ahorita me dicen que cante al mediodía y me pongo mal. No quiero cantar al mediodía, a la noche. En la noche. Pero lo hago. Qué belleza, como son historias que se van, ahora las ves y parecen, siempre digo, escritas, ¿no? Uno en ese momento las vive sin darse cuenta que están como guiadas, ¿verdad? Sí, que están como guiadas. sí. Es sin duda, bueno, hay sitios que que tienen una energía que te hace vibrar diferente. Uno de ellos es la Universidad Central de Venezuela, sin duda, ¿no? Sí, pero también tiene su época y tiene su Sí, momento. claro. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer dentro de poco, creo que para octubre seguramente, eh, una vuelta al aula magna, que fue realmente donde yo me formé como cantante. Muchas veces digo que yo no me gradué ni de arquitecto, ni de psicóloga, que también le di, ni en letras, a lo cual llegué solamente hasta tercer año. Yo me gradué de cantante. ¿Dónde? En el aula magna de la Universidad Central. Sin duda. Ahí donde se gradúan todos los estudiantes de medicina, de ingeniería, de humanidades. Todos se graduaron de eso. Pero yo no, yo me gradué de cantante. Qué belleza. Y mira cómo hemos disfrutado tu buena decisión, tu tino, tu banquito No, pero 1, calla, tu banquito no 2. sabes, Marian, que cuando llegué a la casa y que yo estaba estudiando letras y vino el asunto de la renovación académica. Y yo trabajé mucho desde el punto de vista político y todo con lo de la renovación, pero hubo una gran desilusión en mí. Yo iba siempre a la universidad con la guitarra, por si acaso, ¿no? Y entonces un día llego a casa, estaban todos comiendo en el apartamentito donde vivíamos en San Bernardino y le dije, miren, yo creo que no voy a ir nunca más a clase. Yo creo que me voy a dedicar a cantar. Y se acabó. Gran silencio, gran protestas grandes, porque mi padre era maestro de escuela y quería que yo tuviera una carrera universitaria. Y así fue como comenzó todo, María. Sí, yo, bueno, no sé qué piensas. Yo creo que la vida per se es una universidad. Es decir, los títulos muchas veces no te hacen ser pensante, que pueda movilizar masas. Está bien los títulos, algunos ni quieren ser licenciados, doctores, pero yo creo que cuando tú vas absorbiendo todo de la vida, tú te vuelves ese gran profesional de la vida, y más cuando escuchas tu talento, porque esto es algo dictado por los dioses, me explico, esa voz tuya, Es bonito sin tener un duda don. alguna, tú estás clarísima de ese vozarrón que tienes, tú estás clara de lo impactante que eres. Bueno, ahora cuando me aplauden. Mira, como cuando uno está pasando bien, el tiempo es tan condenado cuando uno la está pasando bien. Nombres como Willy Colón, Silvio Rodríguez, por supuesto, bueno, Mercedes Sosa, porque se me quedaría, bueno, obviamente la lista es larguísima. El gran Chico Buarque, mi gran Paco Ibáñez, mi querido Juan Manuel, ¿qué Juan te puedo decir? Manuel, Mi adorado Serrat, Joaquín Sabina, claro. que es amigo mío, todos Sí. esos seres que he conocido, que quiero, que he abrazado y con los Esos han cuales he sido los estado grandes cantando, maestros, con ¿no? los cuales he estado compartiendo. Ahí están, al lado mío, los que se fueron y los que están todavía. ¿Cómo vives el pasar al otro lado? O sea, decir, ¿le tienes miedo a la muerte? Yo creo que no tengo la menor idea. Yo creo que, no sé, mira, la muerte siempre te acompaña porque es lo único seguro que tenemos en esta vida. Y para eso es la vida, para llegar a su fin. Lo que pasa es que cuando uno es joven cree que es eterno. Y cuando tú llegas a la vejez, que es mi caso, bueno, te empiezan a congojar los pasos pero uno se va preparando porque te duele aquí, porque te enfermas por allá, porque, en fin, vienen todos los elementos que acompañan la vejez. Y, y poco a poco, pienso que en el fondo te vas acostumbrando a estar con esa personita que está aquí atrás.
entiendo. diciéndote, espérate que ahí te voy a esperar. Pero en la bajadita, Te espero en la bajadita. cómo quieres ser recordada? ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Que te No van a me recordar aunque no gusta quieras. Bueno, porque esa pregunta no. Lo importante es que te recuerden, no cómo. Si eras buena, si eras mala, si eras buena cantante, si eras pésima. No. Recuerda, nieto querido, recuerda a tu abuela. Hija querida, recuerda a tu madre. Eso. Gente querida, esta mujer será recordada siempre. Gracias por tu tiempo, mi querida Soledad. Hablar de tu vida, podía llevarnos evidentemente horas. Hablar de cómo Caterina y Enrique, gracias bueno, y Jorge que también está aquí, todo el equipo, por hacer posible esta entrevista. Yo quería este regalo, para mí fue un regalo, me di, Gracias, porque de bonita. verdad, como te digo, para mí, y yo sé que mi papá, ahora te voy a pedir que le mandes un saludito a mi papá si puedes, porque o sea, yo tengo pocos recuerdos de ese estilo con la música, porque bueno, claro, mi papá escucha, pero contigo, o sea, había una mujer que quedó en mi cabeza y fuiste tú. Así que hoy me Sí. siento muy afortunada Bueno, de que seas mira. mi amiga, Soledad Bravo. Gracias, mi amor, gracias. Yo estoy muy contenta. Y ya sabes que estoy, como decimos allá en Venezuela, estoy a la orden mientras viva para contarte incluso más historias, porque con la edad que tengo, el bagaje es grande, grande. Ya le diré a Caterina y a Enrique para obviamente tomarnos un whiskycito, un vinito juntos, porque sé que te quedas un tiempito aquí en España. ¿Nos cantarías algo, Soledad? Ya es de noche, Soledad. Ya es de noche, Soledad. ¿Nos cantarías algo pequeñito? Sí, claro. Yo voy a cantar. ¿Qué? Llovina, llovina, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovina. Se aproxima el aguacero y mi cobija perdida, llovina. Canario, 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 cantaba una melodía y el canario en el limón. Y suelta un triste lamento, y suelta un triste lamento a mi pobre corazón, canario, canario. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes. No hay más que decir. Ella sola es una mujer eterna.